Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y la corte rabínica de nuestra alianza, Ani Ami. Estamos estudiando la Parashá Pinjas, que se encuentra en Números, capítulo 25, verso 10, al capítulo 30, versículo 1. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la quinta lectura, que se encuentra en Números, capítulo 28, verso 1 al 15. Números 28, del 1 al 15. Esta quinta aliyá o quinta lectura nos habla sobre que el Eterno instruyó a Moshe con respecto a los sacrificios comunales diarios y festivos que debían ofrendar regularmente en el tabernáculo. Los sacrificios continuos eran llamados normalmente Korban Tamid, una ofrenda continua. El precepto de ofrendar una ofrenda Tamid había sido comunicado con las ofrendas de la dedicación del tabernáculo en Shemot, Éxodo, capítulo 29, verso 38. Y es repetido aquí como mandamiento para que sea ofrendado todos los días en forma permanente. Las ofrendas festivas, que eran adicionales, porque tenemos que hacer una diferencia. La ofrenda Tamid es la ofrenda diaria, todos los días, incluyendo Shabbat, incluyendo las festividades. Esa era la ofrenda Tamid. Todos los días se tenía que llevar a cabo esta ofrenda. Pero además, en Shabbat y en las festividades se ofrecían ofrendas adicionales por la festividad. Este tipo de ofrenda eran conocidas como musafim u ofrendas adicionales que se realizaban en el templo, en Shabbat, en los novilunios y en las festividades. Puesto que por definición estas eran ofrendas como adición al Tamid, a la ofrenda diaria permanente. La Torá describe esta última en primer orden. Las ofrendas musafín eran variables dependiendo de la festividad. Por ejemplo, en la festividad de Sukkot, el musafín iba en aumento. Se ofrecía el primer día una cantidad era en descenso. Por ejemplo, el primer día de Sukkot se ofrecían 13 novillos y otras ofrendas adicionales. El segundo día de Sukkot, mientras que las otras ofrendas adicionales se repetían en la misma cantidad, la cantidad de novillos se disminuía. El segundo día se ofrecían 12 novillos. El tercer día se disminuía, se ofrecían 11 novillos y el resto de las ofrendas, 2 carneros, 14 corderos, etcétera, etcétera, permanecían igual. En el cuarto día se ofrecían 10 novillos. En el quinto día se ofrecían 9 novillos. En el sexto día se ofrecían 8 novillos. Y en el séptimo día se ofrecían 7 novillos. El resto de las ofrendas de Sukkot se mantenían igual. Lo que se disminuía era la cantidad de novillos que se ofrecía. Los sabios dicen que cuando sumamos la cantidad de novillos, nos dan el número 70, que corresponde a las 70 naciones que existían en los días de Moshe. Es decir, la razón de estas ofrendas adicionales, musafim de Sukkot, era una provisión para las naciones que existían en aquella época. Así, cada festividad iba variando. De hecho, el tema de las ofrendas no solamente se encuentra en esta quinta aliyá, sino que además se extiende hasta la sexta aliyá y la séptima aliyá. Es decir, en las 3 últimas aliyot de esta parashá
se habla del tema de las ofrendas, especialmente las ofrendas musafim, es decir, las ofrendas adicionales en Shabbat, novilunio y las festividades. Teniendo todo esto en contexto, la Torá en esta quinta aliyá nos dice lo siguiente: ordenó el Eterno a Moshe decir al pueblo: debéis guardar mi ofrenda, mi alimento, para mis ofrendas ígneas. Dios llama a los sacrificios su alimento diario, porque así como la comida sustenta el cuerpo, así también los sacrificios aportan la fuerza vital divina que sustenta el mundo. Además, la constancia de los sacrificios diarios expresaba el eterno lazo existente entre Dios y el pueblo de Israel. No debemos olvidar que la palabra hebrea para sacrificio es korban, que viene de la raíz kiruv o karof, que a su vez significa acercarse. Es decir, a través de los sacrificios nos acercábamos a el Eterno. Además, los sabios explican que las plegarias son una manera de sacrificio, aunque no debemos verlas como en el sentido de expiatorio, pero sí de alguna manera tenemos que verlas como la manera como nos acercamos a Hashem hoy en día que no tenemos sacrificio. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en la tefilá, especialmente en la tefilá del corazón, conocida como Hibodedú, que nutre nuestras vidas, fortalece nuestro ser y, lo más importante, nos conecta con nuestro Creador. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y que la Torá de Hashem siempre esté en nuestras mentes y corazones. Shalom Ubraja.